Scikit-learn permite procesar información que es almacenada como listas de diccionarios. La clase DeepVectorizer permite convertir vectores de características representados como diccionarios a matrices que pueden ser usados posteriormente en los estimadores que tiene implementados Scikit-learn. Nótese que esa es una representación en formato tipo JSON. Para ejemplificar su uso tenemos el siguiente ejemplo. Measurements es una lista de diccionarios que contienen la información de un dataset. Cada diccionario corresponde a un registro, donde la clave es el nombre de la columna y el valor es el valor asociado a dicha columna. Por ejemplo, para el primer registro, la columna City tiene el valor de Dubái y la columna temperatura tiene el valor de 33.0. El objeto DeepVectorizer implementa entonces la lectura de datos almacenados como listas de diccionarios. Este recibe los siguientes parámetros: un separador que se utiliza cuando hay codificación de características utilizando one-hot encoding, y un parámetro booleano sort que se usa para indicar si los feature names y el vocabulario que son parte del resultado de DeepVectorizer deben ser ordenados cuando se ajustan a la data nueva. Una instancia del objeto creado es almacenado en la variable DeepVectorizer, donde la primera D es minúscula. Para su uso, primero realizamos el entrenamiento utilizando fit. Este recibe la variable con la lista de diccionarios y crea entonces las componentes que corresponden al feature names y al vocabulario que se utilizará para la matriz. El objetivo del fitting, entonces, es crear feature names y vocabulary. En este caso, cuando tengamos un transform sobre nuevos datos que contengan valores diferentes para las columnas, es decir, nuevas columnas, estas no se incluirán en la transformación como tal, ya que no se puede cambiar la dimensión del X retornado por DeepVectorizer. Y tampoco se pueden cambiar las columnas ni su orden en el X, porque entonces tendríamos un X completamente nuevo y el sistema fallaría. Como salida de la celda tenemos esta matriz que representa entonces los valores que hemos leído. Recordemos que también es posible utilizar FitTransform, el cual entrena y a la vez transforma la matriz X entregada. Los resultados en ambos casos son iguales. La función getFeatureNamesOut retorna un array con el nombre de las correspondientes columnas. Este puede ser utilizado para efectos de visualización utilizando pandas. En este caso podemos construir un data frame que permite ver la columna y los correspondientes valores que ella toma. DeepVectorizer también contiene una función llamada Inverse Transform que es capaz de convertir el array o matriz X en una lista de diccionarios. La función CountVectorizer de Scikit-learn permite transformar textos a matrices documento término. Una matriz documento término contiene en las columnas las palabras que conforman el vocabulario y en las filas los mensajes. Su contenido corresponde a un valor que indica cuántas veces aparece una palabra en un mensaje determinado. Por ejemplo, la palabra ant aparece una vez en el mensaje 2 y corresponde al ant que estamos viendo acá en el tercer mensaje. Y la palabra this aparece una vez en el primer mensaje, una vez en el segundo y una vez en el cuarto. Corresponden a esta aparición y esta aparición. La matriz documento término es la matriz que se utiliza como entrada a modelos de clasificación, como es el caso, por ejemplo, del análisis de sentimientos. Para ejemplificar su uso, vamos a crear una variable llamada corpus que contiene una lista de strings. Cada string es una frase.
Vectorizer es una variable que va a contener una instancia del objeto CountVectorizer, el cual convierte la lista de strings a una matriz documento término. Los principales parámetros de CountVectorizer son los siguientes. Lowercase, que es una variable booleana que indica si los caracteres deben ser transformados a minúsculas antes de ser procesados. Preprocessor, que recibe una función o llamable, el cual permite preprocesar la data, usualmente la eliminación de acentos y transformación a minúsculas. Por defecto es none. Esto implica que se utilizará el preprocesador por defecto que tiene CountVectorizer. Tokenizer, que sobrescribe el proceso de tokenización que tiene por defecto implementado CountVectorizer. Únicamente aplica cuando el analizador es definido como Word. Stopwords, que puede ser English o None. Cuando es definido para el lenguaje inglés, se utilizan las stopwords comúnmente utilizadas para esta lengua. Strip Accents, que puede ser None, ASCII o Unicode. Y este permite remover los acentos, las ñes, etc. y otro tipo de caracteres que no forman el lenguaje principal, los caracteres principales. Cuando toma el valor de ASCII, puede ser utilizado únicamente sobre caracteres escritos en formato ASCII y es el método más rápido. Unicode es ligeramente más lento y trabaja sobre cualquier tipo de carácter. Analyzer, que por defecto es Word. Este indica si el análisis debe ser realizado sobre enegramas de palabras o enegramas de caracteres. Token Pattern define la expresión regular que conforma los tokens y únicamente es utilizada cuando el analyzer es definido como Word. Los tokens son los elementos que conforman las frases. Podemos asociarlos a palabras. MaxDF indica la frecuencia máxima a partir de la cual se ignorarán los tokens. Esto se debe, por ejemplo, a que una palabra que aparezca en todos los mensajes no sirve para caracterizarlos o construir un clasificador. MaxDF puede ser especificado como un entero, en este caso indica cantidad de palabras, o como un flotante entre 0 y 1. En este caso se tiene como un porcentaje respecto a la cantidad total de tokens que contiene el corpus. MinDF corresponde a la frecuencia mínima que deben tener los tokens para que sean considerados, es decir, valores de frecuencia inferiores a este valor no son tenidos en cuenta. Esto se debe a que palabras que tienen muy poca frecuencia, o por ejemplo, que aparecen en un solo mensaje, no sirven usualmente para construir clasificadores u otro tipo de modelos. MinDF puede ser especificado como un entero, esto es la cantidad mínima de veces que aparece una palabra en el corpus como tal, o como un flotante en el cual se indica un porcentaje. Y hace referencia a la proporción de documentos en los cuales aparece la palabra. MaxFeatures indica la cantidad de términos que componen el vocabulario, esto es, la cantidad de tokens. Si es none, se utilizan todas las características encontradas, todas las palabras. Si es un entero, indica la cantidad de términos obtenidos o usados como tokens ordenados de mayor frecuencia a menor frecuencia. Binary es un parámetro booleano que indica si se hace conteo de frecuencia o por aparición, es decir, cuando es binario, únicamente aparecerán ceros y unos en la matriz documento término, indicando si el término aparece o no aparece. Cuando binary es false, la matriz documento término contiene la cantidad de veces que aparece cada token en cada mensaje o cada frase que conforma el corpus. Al igual que con otros transformadores, Vectorizer debe ser entrenado utilizando fit y recibe como argumento el corpus. Esto permite entonces que construya el vocabulario como tal, el cual es usado para construir posteriormente la matriz documento término. Este aspecto es muy importante, ya que cuando lleguen nuevos corpus que contienen palabras desconocidas,
estas serán ignoradas y el vectorizer únicamente retornará la matriz correspondiente a aquel vocabulario que aprendió durante el uso de fit. Una vez lo tenemos entrenado, podemos transformar el corpus en una matriz X, que es la matriz documento término. Para visualizar fácilmente su contenido, creamos un data frame de pandas. Este recibe la matriz documento término y los nombres de las columnas, en este caso, los elementos guardados en el diccionario como tal y que corresponden a los tokens. De esta forma, la salida de la celda corresponde entonces a la matriz documento término, donde por ejemplo AND aparece una vez en el mensaje 2, mientras que la partícula D aparece en todos los mensajes una vez. Acá deseo recalcar que cuando se usa transform, únicamente se retorna la matriz documento término para los términos que se aprendieron previamente. Así, por ejemplo, cuando usamos transform sobre la frase something completely new, la cual contiene palabras que no aparecen en el vocabulario, se obtiene una matriz de ceros. Count Vectorizer contiene varias funciones que inician por el nombre build. Por ejemplo, Build Analyzer permite construir un preprocesador de los datos que separa las palabras que conforman una frase. También existe un Build Preprocessor y un Build Tokenizer. La instancia de Count Vectorizer también contiene una componente llamada Vocabulary que contiene el vocabulario como tal. De este, la función get permite recibir una palabra y este devuelve entonces la posición, o sea, la columna en que aparece la palabra en la matriz documento término. El parámetro engram range permite reconocer bigramas. En el ejemplo presentado vamos a reconocer bigramas conformados por una o dos palabras. En este caso vamos a utilizar el Build Analyzer para construir todos los bigramas. Para ello entonces creamos una instancia de Count Vectorizer indicando que vamos a tener n-gramas de una hasta dos palabras y los almacenamos en la variable bigram vectorizer. Seguidamente llamamos a Build Vectorizer, lo almacenamos en la variable analyze y finalmente aplicamos analyze a un string. Este nos devuelve una lista de strings. Noten que los primeros elementos de la lista de string son las palabras individuales. Bigrams are cool y después los bigramas. Esos son obtenidos uniendo cada palabra con la siguiente. Entonces tenemos bigrams, las dos primeras, grams are cool. Nótese también que se eliminan los signos de puntuación. Este vectorizador también puede ser aplicado al corpus original. Para ello entonces aplicamos fit y después transform sobre el corpus. La variable la llamamos x2. Para efectos de visualización, convertimos x2 a un data frame de pandas y el resultado aparece como la salida de la celda 8. Las columnas son los strings ordenados alfabéticamente, los cuales están conformados por las palabras individuales y los correspondientes bigramas. Ese es el caso de AND y AND. Al igual que en el ejemplo anterior, podemos utilizar la función get del vocabulario para obtener la posición de una palabra o de un bigrama. En este caso entonces estamos obteniendo la columna en que aparece isThis. Esta posición llamada feature index en la variable puede ser utilizada sobre x2 para obtener la columna correspondiente transformada en un array. El resultado entonces es una matriz de una única columna que corresponde a las apariciones que tiene isThis en el corpus. Tal como hemos visto en otros videos, la matriz documento término representa la frecuencia con que aparece un token en cada uno de los documentos.
Sin embargo, palabras como artículos, los verbos ser o estar, conectores, etc., son palabras extremadamente comunes en los textos, es decir, aparecen con frecuencias muy altas en la matriz documento-término y en la práctica tienen poca utilidad para extraer información valiosa utilizando algoritmos de Machine Learning. Adicionalmente, estas palabras muy frecuentes distorsionan y obscurecen términos interesantes que serían de mucha utilidad. Por ejemplo, el artículo el o el artículo slash o ellos, etc., pueden ser muy frecuentes en un texto, pero dan poco valor, por ejemplo, para determinar la polaridad de ese texto. Una solución a este problema es la transformación TF-IDF. Este término es el acrónico de Term Frequency Inverse Document Frequency y permite recomputar los valores de la matriz como la fórmula que estamos viendo acá en pantalla. TF representa la matriz documento término. El TF viene de Term Frequency. IDF representa el Inverse Document Frequency y es el factor por el cual se multiplica la matriz documento término. Noten que la ecuación está definida con base en funciones donde T representa el término y D representa el documento. De esta forma, TF-TD indica cuántas veces aparece el término T en el documento D. E IDF indica un factor que es dependiente únicamente del término. La transformación también pondera la frecuencia de cada token respecto a la frecuencia en el documento y la cantidad de tokens en dicho documento. Esto quiere decir, por ejemplo, lo siguiente. Si tenemos una frase muy larga, hay términos que podrían ser muy repetitivos, únicamente en ese mensaje o texto. Sin embargo, eso no significa que sean representativos para tratar el corpus, y precisamente ese es el aspecto en el cual se hace la corrección con la transformación TF-IDF. Para ejemplificar cómo opera la transformación, vamos a utilizar la siguiente matriz documento-término, la cual va a estar almacenada en la variable TF. Seguidamente creamos un transformador TF-IDF que contiene los siguientes argumentos. Norm, que indica la norma que se aplicará a cada fila de la matriz de salida. Esta puede ser L1 o L2. La norma L1 representa como un porcentaje la totalidad de veces que aparece una palabra respecto al total de palabras que tiene el mensaje. La norma L2 aplica esta misma transformación, pero sobre el cuadrado de las frecuencias. El parámetro use-IDF es un booleano que indica si se aplica la multiplicación por el TF-IDF. Smooth-IDF es un parámetro booleano que indica si a todas las frecuencias se le debe sumar 1, es decir, como si existiese un documento que contuviera todas las palabras pertenecientes al vocabulario. SmoothIDF es un booleano que indica si se le suma 1 a la frecuencia de los documentos, es decir, es como si existiese un documento adicional que contiene todos los términos una sola vez. Y su efecto es prevenir que hayan divisiones por cero. Sublinear TF es un booleano que indica si TF, la matriz documento término, es reemplazada por 1 más log TF. Al igual que en los otros transformadores, este transformador contiene un método llamado FitTransform que se aplica a la matriz documento término. Y como resultado nos devuelve la matriz transformada utilizando TF-IDF. Para ejemplificar cómo se realizan los cálculos, voy a presentar diferentes casos variando los parámetros en que se construye el objeto. En el caso número 1, la norma es L1 y IDF es igual a falso. Es decir, únicamente se aplicará la transformación L1 a la matriz original documento término. Y la suma de las filas de la matriz transformada va a ser igual a 1. La salida de la celda 3 es la matriz documento término. Para realizar el cálculo, se procede a realizar la suma de las filas
de la matriz documento término. Seguidamente, con el uso de reshape y tile, se procede a transformar el vector de normas en una matriz que tiene la misma cantidad de filas y columnas que la matriz documento término original. Esta matriz la llamamos row norm. En la salida de la celda número 4, podemos ver entonces la matriz almacenada en row norm. Los elementos de la primera fila son iguales a la suma de la primera fila documento término. 3 más 1, 4, 4. La siguiente, 2 más 0 más 0, 2, 2. 3 más 0 más 0, 3, 3. Y así sucesivamente. Ya que tenemos la norma calculada, pasamos a realizar la división entre los elementos de TF y row norm. El resultado puede verse entonces en la salida de la celda número 5. Acá deseo aclarar que el operador división de NumPy implica la división de un elemento en la matriz TF y el mismo elemento en la misma posición en la matriz row norm. Es decir, primera fila, primera columna, dividido primera fila, primera columna. En la celda número 6 aparece la llamada del TF-DF transformer con la norma igual a L1 y los demás elementos igual a false. Seguidamente se llama a la función fitTransform con la matriz documento término o TF y luego es convertida a array. El resultado aparece en la salida de la celda 6. Y como pueden observar, las salidas de las celdas 5 y 6 son iguales. En el caso número 2 tenemos el uso de la norma L2 y el IDF igual a falso. Es decir, solamente se aplicará la normalización L2 a las filas de la matriz documento término. En la celda número 7 tenemos entonces la matriz documento término original. Ahora, el proceso de cálculo de la norma L2 se realiza de la siguiente forma. Se elevan los elementos de la matriz TF al cuadrado utilizando power. Luego se suman las filas de la matriz transformada al cuadrado. Se redimensiona la matriz resultante usando reshape. Se saca la raíz cuadrada de cada uno de los elementos usando la función sqrt. Y luego, para la matriz resultante, que tiene dimensiones 6 por 1, se copian las columnas 2 veces más, obteniéndose entonces una matriz de 6 filas por 3 columnas, la cual es almacenada en la variable row norm. En la celda 9 hacemos la división de las matrices TF y row norm elemento a elemento, tal como en el caso anterior. El resultado obtenido es la matriz que tenemos a la salida de la celda 9. El primer elemento es 0.94 y el último elemento de la primera fila es 0.31. En la celda número 10 tenemos la llamada a la función TF-IDF transformer únicamente con norma L2. El objeto obtenido es usado para transformar la matriz TF en la matriz TF-IDF resultante usando fitTransform. Noten entonces que los resultados de ambas matrices, es decir, las salidas de las celdas 9 y 10, son iguales. En el caso número 3 tenemos norma L2 y IDF igual a verdadero. Es decir, vamos a aplicar L2 a las filas de la matriz documento término y luego vamos a aplicar la transformación IDF. En la celda 11 definimos n como la cantidad de documentos que aparecen en la matriz documento término, es decir, la cantidad de filas. En la celda número 12 vamos a contar los documentos en que aparece cada término. El resultado lo vamos a almacenar en la variable df, que es el acrónimo de Document Frequency. Para realizar el conteo procedemos de la siguiente manera. En la línea 4 vamos a crear una matriz de las mismas dimensiones de TF que es binaria e indica si en el documento aparece el término o no. Para su construcción aplicamos entonces el siguiente condicional.
Si el elemento es mayor de 0, lo que indica que el término aparece en el documento, se retorna un 1 y en caso contrario, se retorna un 0. Luego se suma a través de las columnas y finalmente se imprime el resultado como salida de la celda. El resultado indica que el primer término aparece 6 veces en los documentos, el segundo una sola vez y el tercero 2 veces. En la celda 13 procedemos entonces al cálculo del factor IDF, o sea, Inverse Document Frequency. Este se calcula como el logaritmo de n sobre df más 1, donde n es la cantidad de documentos y df es la cantidad de veces que aparece cada término en el total de documentos. En la línea 8 calculamos entonces la expresión que tenemos arriba, logaritmo de n sobre df más 1. N es un entero, df es un array, y de esta forma idf entonces es un vector fila que tiene una fila por 3 columnas. Con la función tile hacemos la copia de este vector fila hacia abajo 6 veces y obtenemos el resultado que aparece a la salida de la celda 13. Esta es entonces la matriz IDF. En la celda 14 se calcula el producto elemento-elemento de TF por IDF y el resultado se almacena en la variable TF IDF row. Seguidamente, a la matriz resultante, que es la que aparece aquí en la salida de la celda 14, se le aplica la norma L2. Para ello entonces elevamos los elementos al cuadrado utilizando power, hacemos la suma a través de las filas, redimensionamos usando reshape y obtenemos la raíz cuadrada de los elementos usando SQRT. El resultado es una matriz columna y para ella entonces aplicamos tile con el fin de copiar las columnas 3 veces hacia la derecha. El resultado se almacena en la variable rowNorm y este es el resultado que aparece aquí en la salida de la celda. En la celda 16 hacemos la división elemento-elemento de la matriz TF-IDF row y rowNorm que contiene la norma L2 de las filas. El resultado aparece en la salida de la celda. Seguidamente, en la celda 17, construimos un elemento TF-IDF transformer con norma L2 y useIDF igual a verdadero. Luego llamamos la función fitTransform del objeto TF-IDF creado y la aplicamos a la matriz TF original. El resultado es la salida que aparece acá en la celda. Como pueden observar, los resultados de las celdas 16 y 17 son iguales. En el caso número 4 vamos a utilizar norma L2, vamos a aplicar la corrección del IDF, useIDF igual a true, y vamos a aplicar el suavizamiento del IDF. La aplicación del suavizamiento equivale a tener un documento adicional que contiene todos los términos. De esta forma, la función IDF se calcula como el logaritmo de la división de 1 más n y 1 más df, y al resultado obtenido se le suma 1. En la línea 9 hacemos el cálculo del IDF tal como lo tenemos en esta fórmula. El resultado es un array de 3 elementos, y en la línea 10 tomamos este array y lo copiamos 6 veces hacia abajo y una hacia la derecha. Como resultado obtenemos una matriz de 6 por 3. El IDF que obtenemos en el cálculo corresponde a una de las filas de la matriz que obtenemos al final almacenada en IDF. En la celda 19 hacemos la multiplicación elemento-elemento de TF por IDF y obtenemos este resultado. En la celda 20 calculamos la norma L2. Este paso ya fue explicado anteriormente. En la celda 21 calculamos la división elemento-elemento de las matrices TF-IDF row y rowNorm,
el resultado aparece como salida de la celda 21. En la celda 22 hacemos el cálculo con scikit-learn. Para ello creamos un objeto TF-IDF Transformer con norma L2, IDF igual a verdadero y smooth igual a verdadero. Luego aplicamos la función FitTransform a la matriz TF o documento término. Como pueden observar, las matrices resultantes en las celdas 21 y 22 son iguales. Como caso número 5, vamos a tener norma L2, IDF igual a verdadero, suavizado igual a verdadero y sublineal igual a verdadero. En la celda 23 calculamos la matriz IDF como logaritmo de 1 más n dividido 1 más df y al resultado le sumamos 1. Recordemos que el efecto del smooth es tener un documento adicional que contiene todos los términos. Cuando el parámetro sublinear es igual a true, se reemplaza la matriz documento término por 1 más logaritmo de la matriz documento término. Para realizar este cálculo, construimos entonces la función MyLog, la cual es definida como lambda de x igual a 1 más logaritmo de x si x es mayor que 0 y en caso contrario, 0. En la línea 6 hacemos el equivalente de TF por IDF. Para ello, le aplicamos a cada elemento de la matriz TF la función MyLog y al resultado lo multiplicamos por IDF. La matriz resultante se almacena en la variable TF IDF row, la cual aparece como salida de la línea 25. En la celda 26 calculamos la norma L2 tal como ya hemos explicado en casos anteriores. En la celda 27 hacemos la división elemento a elemento de las matrices TF IDF row y row norm. El resultado aparece a la salida de la celda. En la celda 28 hacemos el cálculo con scikit-learn. Para ello creamos un objeto TF-IDF Transformer, norma L2, IDF igual a verdadero, smooth igual a verdadero y sublineal igual a verdadero. Llamamos a la función FitTransform de este objeto y se la aplicamos a la matriz TF original. El resultado aparece a la salida de la celda y como pueden observar, la salida de las celdas 27 y 28 son iguales. En este video voy a presentar un ejemplo de cómo crear un pipeline para la clasificación de texto. Para ello vamos a utilizar el dataset de 20 Newsgroups disponible en scikit-learn. El dataset contiene aproximadamente 18.000 posts en 20 tópicos diferentes y ha sido dividido en dos conjuntos, uno para entrenamiento y otro para testing como tal. La asignación de los mensajes a los conjuntos de entrenamiento y testing está basada en la fecha en la cual ellos fueron publicados. Las características del dataset son las siguientes. Tiene 20 clases, 18.846 mensajes, tiene dimensionalidad 1 y es únicamente de texto. En nuestro ejemplo vamos a utilizar la función fetch 20 newsgroups, la cual retorna la lista de los textos en bruto y la clase o categoría o tópico a la que ellos pertenecen. El primer paso de nuestro ejemplo es la descarga de la información. Para ello vamos a utilizar la función fetch 20 newsgroups para descargar tanto los conjuntos de entrenamiento como los de testing. La función recibe los siguientes parámetros. El subset, que puede ser train o test, el tipo de conjunto, y un return es y, que indica si se retornan x y y por separado. En nuestro caso es true en ambos casos. Como resultado obtenemos el x y el y de entrenamiento y el x y el y de testing. Una vez tenemos los datos, pasamos a la creación del pipeline, el cual está conformado por los siguientes pasos. Un count vectorizer, el cual va a convertir el texto en la matriz documento término, un TF-IDF transformer,
para normalizar la matriz documento término y un clasificador que en nuestro caso es un modelo de gradiente descendente, básicamente un clasificador lineal. Pero en nuestro caso podría ser cualquier otro tipo de clasificador como una regresión logística o una máquina de vectores de soporte. En la celda 3 se procede a realizar la búsqueda de hiperparámetros óptimos de nuestro pipeline. Para ello definimos el parangrid con los siguientes valores. Para el count vectorizer, el parámetro más df tomará valores de 0.5, 0.75 y 1. Para el SGD se tomará un máximo de iteraciones de 20, alfa, que será 1 por 10 a la menos 5 y 1 por 10 a la menos 6, y la penalización que será L2 y el AstigNet. Noten que la lista no es suficientemente amplia para ninguno de los casos y es más para efectos demostrativos. Seguidamente creamos un objeto GridSerCV que contiene los siguientes parámetros: el pipeline que creamos, el parangrid definido en las líneas anteriores y la variable njobs que es -1. En este caso se indica a scikit-learn que use todos los procesadores disponibles en la máquina. En la línea 16 realizamos el fit para el conjunto de entrenamiento. Esta función recibe los parámetros x y y para este conjunto de datos. Como resultado obtenemos que el best score es 0.92. Recordemos que en el caso de clasificación, definido por defecto para el GridSerCV, es la precisión. Seguidamente, en la celda 5, se imprimen los hiperparámetros y el valor óptimo obtenido. Para el count vectorizer, el parámetro más df es 0.75 y para el clasificador SGD, alfa es 1 por 10 a la menos 5, 20 iteraciones y penalización L2. Para evaluar el modelo, se realiza la graficación de la matriz de confusión. Para ello, entonces, llamamos a GridSerCV con predict y le pasamos el X de prueba. El pronóstico es almacenado en la variable ypred. Construimos la matriz de confusión entre las líneas 5 y 8. Esta recibe el pronóstico y el y verdadero para el dataset como tal. Y en la línea 10 graficamos la matriz de confusión. Esta tiene en el eje Y los grupos verdaderos y en el eje X los grupos pronosticados. Nótese que en este ejemplo no hemos utilizado técnicas para el preprocesamiento de la data y determinar elementos fundamentales como por ejemplo si las clases están bien balanceadas. Esto podría implicar, por ejemplo, cambios en las métricas utilizadas para determinar el mejor clasificador. Así como tampoco hemos realizado un análisis exhaustivo de los parámetros del transformador TF y DF, el cual podría llevar a obtener mejores clasificadores que el obtenido en este ejemplo.